9 de la mañana, 11 grados la temperatura, 23 la máxima para hoy. Cielo despejado en la provincia de Mendoza. Le agradecemos al doctor Carlos Funes, que es director general de OSEP en la provincia, porque está en medio de una reunión y se ha tomado unos minutos para atendernos. ¿Cómo te va, Carlos? Tanto tiempo, qué gusto escucharte. Buen día. Buenos días, Hugo. Sí, un gusto escucharte. Bueno, estuvimos charlando en la Vendimia, en el festival, uno de los días que viniste, nos visitaste en el móvil de la radio. Así fue. Carlos, bueno, para no demorarte, los temas principales que queremos saber. Receta digital. En el marco de la emergencia sanitaria, OSEP ha puesto en funcionamiento desde estos días para los afiliados la receta digital. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la deben realizar? Bueno, en realidad vamos a hacer un poquito muy cortito una historia para que se entienda qué es la receta digital, Hugo. En principio, pues si todo afiliado, el que esté escuchando, afiliado o afiliada de toda la provincia, normalmente existía una receta papel. Si uno iba al médico, que lo atendía por OSEP y le brindaba una receta papel que incluso la cortaba de un talonario. Después evolucionó un poco, bastante, y aparece lo que es la receta electrónica. ¿Qué significa? Que ese mismo paciente que estaba frente a un médico, ese médico desde su pantalla de la computadora bajaba la receta electrónica, pero la tenía que imprimir y impactarle una firma física para que tuviera validez, ¿sí? Sí. Y lo que hemos evolucionado y a lo que se evoluciona en realidad es a la receta digital. ¿Qué es la receta digital? Es la misma receta impactada en la pantalla, pero que no hace falta imprimirla, sino que se impacta una firma digital y que tiene validez como la firma física. Así es muy fácil decirlo, pero no es tan sencillo hacerlo. Entonces, en esta situación que nosotros estamos evitando, que el afiliado vaya al consultorio, a la sede, a hacer la receta, lo que se hizo fue, por ahora, generar unos aparatitos que se llaman token, que es como un pendrive, que se le ha dado a 25 médicos en toda la provincia. Ese aparatito da la posibilidad de hacer una firma digital. Por lo tanto, vamos a resumir. Un afiliado necesita una receta. ¿Y qué tipo de patología hemos habilitado? Pues no podemos habilitar todas. Son patologías, Hugo, patologías crónicas, habituales, ¿sí? Habituales que llevan, obviamente, es un tiempo determinado y de baja complejidad. Un ejemplo de esto, son muchos, pero un ejemplo común es la hipertensión, el paciente que es hipertenso, el paciente que es diabético, el paciente que tiene un problema gástrico crónico y toma una medicación crónica, que tiene un problema de varices o problemas vasculares periféricos y toma una medicación en forma permanente, y otras patologías más. Ese afiliado, desde su casa, dice, yo soy el afiliado Hugo Lombardi, el número de afiliado tanto, soy hipertenso, ¿sí? Y lo envía a un portal. Dentro del portal de la obra social hay una parte, un icono que dice receta digital. Todo eso estamos Ingresa ahí hablando a través de internet, de la página OSEP. desde la página de OSEP, desde su casa. Entonces, cuando entra donde dice receta digital, o por correo, pero donde le dice los 4 o 5 cosas que tiene que llenar: nombre, número de afiliado, un teléfono de contacto y la medicación que utiliza, ¿sí? Eso viaja a uno de estos 25 médicos que nosotros hemos destinado, y ese médico corrobora que ese afiliado existe, corrobora que tiene un consumo, porque entramos nosotros al consumo y dice, sí, la verdad que este paciente es hipertenso y viene consumiendo tal medicación. Genera la receta, ¿sí? Una vez que generó la receta del lugar que está ese médico, viaja de nuevo una información hacia el afiliado, que es un número, un código, ¿sí? Puede viajar también la receta, pero lo más importante es un código, un número, y ese afiliado se va a la farmacia que él elija y dice, soy el afiliado tal, me hicieron una receta, este es el número de código. El farmacéutico mira en su pantalla, corrobora que es verdad, a partir de ese momento le genera la venta del medicamento, y una vez que genera la venta, esa receta se anula en el resto de las farmacias, y por lo tanto el afiliado no tuvo que ir a ningún médico en esta etapa de pandemia, ni a ninguna sede para que le confeccionaran la receta. ¿Y No cuánto sé si queda tiempo, claro, sí, Hugo. cuánto tiempo demora ese trámite desde que 48, gestiona el afiliado la receta? estamos entre 48 y 72 horas de que él hace el pedido, hábiles, de días hábiles, y le regresa la confección de la receta. ¿Y qué pasa con los pacientes oncológicos, por ejemplo?
No, por ahora todavía no lo hemos podido hacer, ni oncológico, ni planes especiales de alto costo. ¿Por qué, Hugo? Lo- La tendencia es que llegue a todos ellos, porque quiero decirle que la receta, más allá de que sea un papel o lo que sea, es un documento, es un cheque, que tiene dos funciones. El control de la prescripción médica que sea lógica y que corresponde para una patología determinada, pero por sobre todas las cosas para nosotros es un controlador del gasto, o sea, tenemos que ver que lo que se está vendiendo es real y corresponde a una determinada persona. Todavía no lo podemos hacer con la de alto costo, lo vamos a hacer con el tiempo, pero hoy no lo hemos podido hacer porque un error de esto generaría un gasto que no está controlado y eso es muy grave no para la obra social, para todos los afiliados. ¿Planes especiales tampoco están incorporados? Los planes especiales de alto costo no, por ahora, simplemente que es un gran porcentaje de la obra social que son patologías crónicas de baja complejidad y de uso habitual. Hay una gran franja de pacientes que necesitan esa receta. ¿Desde cuándo esto ya está funcionando, Carlos? Es desde esta semana. O sea que los que han solicitado en el día de ayer probablemente alrededor del miércoles, jueves deberían tener ya la receta para... Por supuesto que fue todo hecho muy rápido, fue desarrollado, Hugo, con personal de TICS de la obra social, no se contrató a nadie, y bueno, y por supuesto que seguramente en esta semana tendremos algunas cosas que van a surgir y que tendremos que ajustar, pedimos eso nada más, pero ya está. ¿Y cuántos medicamentos por receta se pueden solicitar? No, en realidad el formato de receta es el Es mismo el que el mismo. anterior, el mismo que por ahí se puede generar más de una receta si fuera necesario. Ah, pueden generar más de una receta. Y si toma 3 medicaciones o Sí, 3 medicamentos, 4, se le puede llegar a generar eso como venía, lo mismo que hacía cuando iba al consultorio y se lo hacía el médico desde un papel, le entregaba un papel, que acá no hay papel de por medio, eso es lo bueno también, no hay papel de por medio, o sea, no se toca ningún papel. claro. Carlos, ¿y Este, está garantizado de que a las 48 horas le llega este código a la persona? ¿Qué pasa si no le llega? entre 48 y 72 horas. Eh, Déjame que vea cuando no le llegue, si no le llega hará un reclamo, pero mira, la verdad que esto lo lanzamos mediáticamente el viernes de la semana pasada y el fin de semana eh, creo que solicitaron alrededor de 800 recetas, así que imagínate cómo se arrancó el lunes. Y todavía no han tenido ningún Estamos en el reclamo, ningún proceso. inconveniente. No, porque estamos todavía en el proceso y bueno, acá hubo que también hubo una buena predisposición de todo lo que nuclean las entidades que nuclean a la farmacia, porque se han tenido que adaptar rápidamente a un nuevo sistema y por eso digo, por ahí esperemos que no haya, se probó, se recontraprobó incluso con las farmacias, pero puede que en el medio exista algunos pequeños inconvenientes que tendremos que solucionar en el corto tiempo. Carlos, te paso rápidamente a otro Sí, tema. sí, Legisladores de la oposición, sí, días atrás, pedían tu presencia, bueno, ahora a través de videoconferencias, de las plataformas que se utilizan, por el aumento del valor del coseguro, seguro. que decían que es excesivo y por qué hacerlo en este momento. Sí, mira, o sea, hay algo de razón en eso y no tengo problema de dar las explicaciones y la misma que te voy a dar, la misma que te voy a dar a vos, son las que tendré que dar en cualquier lugar. La realidad es esta, Hugo. Yo asumo en diciembre con una consulta, solo se generó aumento en la consulta, que es la consulta inicial, la de primer nivel, con una consulta muy baja, o sea, al prestador, al profesional eran consultas y no tengo problema en decir los valores, que estaban alrededor de los 300 pesos, algunas dependiendo de los lugares y las especialidades un poquito más, pero era una consulta muy baja, ¿sí? Entonces, en diciembre el prestador me dice, esta es una consulta baja, nosotros ya no queremos seguir trabajando de esta manera, debemos mejorar, y tenían razón, esto fue en diciembre. Empezamos a trabajar durante el comienzo del año para mejorar esa consulta, porque pasan dos cosas cuando la consulta es baja. Una es que el prestador diga ya no quiero trabajar por esta consulta, por lo tanto sale del sistema y tenemos una menor oferta prestacional hacia el afiliado. O lo otro, que es mucho peor todavía, que el prestador sigue trabajando, el afiliado lo sigue eligiendo, pero para el prestador
estar medianamente satisfecho con la consulta, le cobra por encima un valor que no está pactado en un coseguro, ¿sí? Es lo que pasa, es que es muy difícil de controlarlo. Entonces generamos un aumento de la consulta, y ese aumento va a expensas de dos cosas: de un aporte que haga la obra social y un aporte que era el del afiliado, que era el aumento del coseguro. El coseguro estaba alrededor de los 100 pesos en general. Hoy ese coseguro ha aumentado en algunos casos 60 pesos más, 70, 80. Por eso es que se habla que aumentó el 60% el coseguro. Y es verdad, o 70%, porque si pagaba 100 y pasó a 160, hoy el afiliado le impactó 60, 70 pesos más. Y al cual soy consciente que hay bolsillos de muchos afiliados que se ven afectados por este aumento. ¿Era el mejor momento? Veníamos trabajándolo de diciembre. No era el mejor momento. Tampoco lo es para la obra social, Hugo, y tampoco lo es para los prestadores. Entonces, se tomó la decisión y se generó este incremento, ¿sí? En pos de todos, ¿no? Del afiliado, del afiliado también, porque en realidad un prestador que está conforme con lo que se le está pagando, y no estamos hablando de valores extremadamente grandes, estamos hablando que esa consulta de 300 pesos hoy se paga 450, o la que estaba en 350 fue a 500, pero nada más que eso. Entonces, esa fue la razón, Hugo, y la verdad que no es grato para mí, pero había que hacerlo. ¿Cómo está funcionando el tema de la contratación directa de prestadores, que en Rivadavia fundamentalmente tuvo algunos inconvenientes el año pasado? Acá escuchamos gente del círculo médico que no estaban muy de acuerdo. Finalmente, ¿cómo arreglaron? Si es que arreglaron, o cómo está funcionando todo eso. No, la cartilla de prestadores y puntualmente en Rivadavia es amplia, independientemente si es vía círculo médico o no. Eso es una modalidad que después se puede o no rever, pero la cartilla de prestadores que hoy tiene la obra social en Rivadavia, ya sea con convenios directos que tenga la obra social con prestadores puntuales, que son prestadores preferenciales, o vía algunas instituciones, 2 instituciones que tienen, o 3 que tiene Rivadavia, que nuclean a los profesionales, y que no es el círculo médico. Hoy no es puede haber algún profesional que quedó fuera del sistema, pero bueno, eso es un tema que veníamos trabajando. La verdad, hubo que después, hace un mes, que el 70-80% de nuestro tiempo lo está llevando la planificación de esta pandemia, y que bueno, esperemos que pase lo más rápido posible y volver a planificar el sistema de salud que nosotros queremos. Pero mientras tanto la prestación está asegurada, los prestadores están, hay una muy baja demanda de patologías programadas, de patologías de cirugías programadas, ¿no? Se está haciendo la urgencia y se está trabajando mucho en la planificación del cuidado de camas y de todos los profesionales especialistas para la patología que hoy nos invade, que es el COVID. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo están preparándose para atender a los afiliados con el posible colapso de camas que se van a registrar en los hospitales, en las clínicas? Bueno, eso es una problemática que excede ya la obra social. Si bien nosotros tenemos un hospital propio, el cual se nos está estamos conteniendo la mayor cantidad de afiliados de la obra social que hoy están con el virus, con coronavirus, que es el Hospital del Carmen. Tenemos dos chiquitos internados en el Fleming. Mira, en realidad es una política de Estado ya está, y estamos teniendo reuniones. Yo ayer tuve el sábado, ayer tuve otra con el Ministerio, con la señora ministra, para ver cómo planificamos en conjunto la utilización de las camas de todo el sistema, ¿sí? Que las camas que tiene el Estado, que son en los hospitales del Estado, y las camas que están en la parte privada. O sea, hay que hacer una organización de cómo se va a trabajar en base a eso. Porque hoy hay capacidad, hoy el número de casos positivos son muy bajos, pero bueno, y ojalá nunca llegue, pero lo que refleja el mundo, que si llega a pasar un número de casos importante, bueno, las camas tienen que ser utilizadas. Es una política de Estado ya esto en conjunto, no es solamente de la obra social, Hugo.
La pregunta también es esa, Carlos. Digo, si el hospital que tienen, que es el Hospital El Carmen, Carmen. tiene toda la capacidad de camas ocupadas, ¿piensan alquilar en clínicas privadas camas tener para posibles casos de afiliados de OSEP? Sí, en realidad estábamos en una planificación nosotros como obra social para ir de alguna manera bloquear o comprar lo que decimos por un tiempo determinado las camas en el sistema privado. Pero tuvimos, eso era un poco la planificación, pero por lo que te decía recién, estamos trabajando en una política en conjunto porque va a ser por ahí, probablemente sea el ministerio el que tenga que administrar esas camas pensando en todos los mendocinos, no solamente en el afiliado CEP, porque el Ministerio de Salud de la provincia es el Ministerio de Salud Pública. Cuando uno habla de lo público, uno por ahí se malinterpreta, o lo público es todo, es lo estatal y lo privado, es de todas las personas. Entonces hoy, en estas situaciones así tan generales, tiene que tomar esa rectoría seguramente, a lo cual me he sumado en esa organización, pero bueno, estamos trabajando en esta semana para tomar una decisión en base a disponer de esas camas en la parte privada, que incluya a los afiliados de OSEP también. ¿Tienen casos de coronavirus en el Hospital El Carmen? Sí, claro, tenemos internados positivos, en este momento 12, ¿sí? En total hemos tenido 14. Uno que falleció, un masculino de 44 años, y una mamá positiva, que está asintomática, o sea, está clínicamente muy bien, y que fue derivada al Hospital Fleming, porque los dos chicos que están internados en el Hospital Fleming es hijo de este matrimonio que estaba internado, y como ella clínicamente estaba bien, se lo trasladó para que esté junto con sus hijos en el Hospital Fleming. Por lo tanto, han quedado internados en el Hospital del Carmen 12 casos positivos. Bueno, nos consulta un oyente, dice, ¿es cierto que la cantidad de afiliados de OSEP alcanzaría a igualar el número de habitantes de alguna provincia de nuestro país, como lo dijo cuando asumió? Tal cual, nosotros tenemos 400.000 afiliados, Hugo, y no quiero equivocarme, San Luis debe tener 500.000 habitantes, entre 500 y 600.000 habitantes, después lo podemos chequear, pero hay otras provincias que tienen la cantidad de habitantes aproximados que puede tener la obra social. 400.000 afiliados es el 21, 22%, el 20% de todos los habitantes de la provincia de Mendoza. ¿Y cómo están económica y financieramente desde la obra social? ¿Cómo está el pago con proveedores, con prestadores? Mira, el pago con los prestadores estamos más o menos en los tiempos. Los convenios hablan de entre 60 y 70 días a partir de que se presenta la facturación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si lo que se hizo en enero se presentó en febrero y a partir de ahí la obra social tiene que pagar entre los 60 y 70 días. Debo reconocer que en algunos lugares por ahí estamos con un atraso que no debe llegar al mes con respecto a ese convenio, ¿sí? En general, pero mantenemos la cadena. Lo que yo sí he pedido desde diciembre hasta ahora es que mantengamos la cadena para que el prestador sepa, incluso pido el primero de mes, le pido a la gente de administración contable que me dé un cronograma para yo saber que si me llama tal prestador le digo vas a cobrar en tal fecha. Y eso no es un dato menor. Eso con respecto a los pagos. Con respecto a lo financiero fue muy complicado porque hoy las instituciones de salud hubo mantener el alto costo que significa sobre todo la industria farmacéutica, que el alto costo, la tecnología ha hecho y la inflación que tuvo el año pasado los sistemas de salud superaron ampliamente el ingreso y el aumento presupuestario que tuvo marcado por las paritarias. O sea que si tenemos que hablar de la parte financiera, no fue fácil. Y si a eso le sumás lo que hoy nos está invadiendo, que nos tenemos que estoquear, que hay que comprar insumos, que hay que asegurar recursos humanos, porque en esta pandemia hablamos de camas, hablamos de respiradores, hablamos de lo que me preguntabas recién, pero una de las cosas que nos está quitando el sueño es el recurso humano. Es un recurso humano que está justo, y no estoy hablando solo de médicos, estoy hablando sobre todo de enfermeros, un recurso humano crítico que a su vez comparten diferentes establecimientos de trabajo, porque así vivimos los argentinos. Para poder vivir tenemos que tener 2 o 3 trabajos, y por lo tanto el personal que es más vulnerable incluso para que pueda padecer la patología que hoy nos invade, esta virosis,
y bueno, hay que salir hoy a reclutar un montón de recursos humanos y ponerlo a disposición de los servicios, y eso también afecta los fondos, ¿no? Pero bueno, es así, una política de gobierno que hay que salir a tener todas esas reservas. Así que si me preguntas concretamente, Hugo, no son momentos fáciles de lo presupuestario ni de lo financiero. Carlos, nos quedan algunas preguntas, pero respetamos el tiempo que nos diste para charlar y en algún otro momento seguiremos hablando. Te mando un abrazo y gracias por tu Cuando atención. Bueno, y cuando quiera, y muchas gracias a ustedes. Que la pases bien, gracias. Dale un abrazo, chao, chao. Chau, chau. Carlos Funes es el director general de OSEP. 400.000 afiliados, la obra social con más afiliados que debe tener la provincia de Mendoza. Hablando de varios temas, Carlos Funes, que alguna vez fue concejal en el departamento de Junín y hasta se lo mencionaba como uno de los posibles candidatos en aquel momento a llegar a la intendencia de Junín. Estuvo en la gestión de Vergara, en OSEP, durante el gobierno de Cornejo y fue nombrado por Suárez como la autoridad máxima de la obra social.